Yo escuché al vecino decir por teléfono: «Otra vez esos gritos, como la vez pasada». Pero yo acababa de regresar de Madrid, y eso era solo el comienzo. Metí la llave en la cerradura, con la torpeza de quien no ha dormido en su propia cama en semanas. El clic seco del cerrojo se sintió más duro que de costumbre. Empujé la puerta con el hombro y arrastré mi maleta detrás. El olor fue lo primero. Nada. Ni café viejo, ni mi perfume en las cortinas. Solo un vacío desinfectado. El pasillo brillaba. Mis zapatos resbalaban un poco sobre el suelo encerado. Entré a la cocina. La encimera estaba limpia, más limpia de lo que la había dejado. Mis tazas, ordenadas por color, no en el desorden cómodo que yo misma creaba. La esponja seca. El cubo de basura vacío. Como si alguien hubiera preparado el escenario para una revista. No para mi vida real. Dejé la maleta en el suelo. Abrí la nevera. Vacía. Cerré. Respiré hondo. Sentí algo parecido a un nudo en el pecho. Esa tensión sorda que no se nombra pero se instala. «¿Ya volviste?», escuché desde afuera. Me asomé al balcón. Era Daniel, el vecino del primero, con su perro en brazos. Me saludó con la mano. «Sí, hace un rato», respondí. Vaciló un segundo antes de hablar. «El viernes escuchamos gritos, como una pelea. Después música. Luego todo quedó en silencio. Pensamos que estabas, pero tu coche no estaba. Me quedé callada». «¿Y qué tipo de gritos?», pregunté, aunque sabía que no quería saber. «Gente discutiendo. Voces fuertes. Algo raro. No fue la primera vez, ¿sabes?». Me obligué a sonreír, con una mueca torcida. «Gracias por decirlo». Volví a entrar. Cerré la puerta con llave. Recorriendo el salón, noté más detalles. El cojín rojo estaba en el sillón beige. Yo nunca mezclaba esos dos. Mis libros de arte en la estantería estaban alineados perfectamente, sin los papeles que suelo dejar entre las páginas. La ventana del baño abierta, aunque yo siempre la dejo cerrada por seguridad. En la habitación, la cama tendida. Demasiado bien. Ni una arruga. Apoyé la frente contra el marco de la puerta. No era la primera vez que algo no cuadraba. En abril, encontré una copa de vino sucia en el fregadero cuando llevaba días sin beber. En junio, el router estaba desconectado. Pensé que era yo, que olvidaba, que imaginaba. Pero ahora, no. Encendí el móvil. 3 mensajes de mi madre. Todos iguales. «¿Cómo fue la conferencia? ¿Llegaste bien? ¿Tu hermana te llamó?». Ignoré los 3. Miré al espejo. Tenía el pelo revuelto, ojeras, los labios partidos por el clima seco de Madrid. Pero lo que más me inquietó fue la expresión, esa que uno tiene cuando acaba de cruzar un umbral invisible. Porque en ese momento, con los muebles limpios y la casa demasiado perfecta, supe que alguien había estado viviendo aquí, que no era la primera vez, y que no iba a parar. Me senté en el borde de la cama, sin tocar la colcha. El silencio era absoluto, como si la casa contuviera la respiración. Mi casa, o la que yo creía que era mía. Y entonces empecé a pensar, ¿cuándo había comenzado todo? Claro, aquí tienes la segunda parte en español, con el tono y estructura indicados. Esa noche no dormí. Me acosté con la luz encendida, la puerta cerrada con llave desde dentro y el móvil en la mano. Cada sonido del edificio, una cañería, un portazo lejano, pasos en el pasillo, me hacía incorporarme, tensa, como si esperara a alguien, o algo. No llegó nadie. Pero al amanecer, cuando bajé la basura, me crucé con Clara, la vecina del tercero.
Me miró con una mezcla de lástima y precaución. Pensé que te habías mudado, dijo, como al pasar. ¿Por qué? Pregunté, sin ocultar el filo en mi voz. Porque la semana pasada vi a varias personas entrando. No eran tus padres, ni tu hermana. Uno llevaba una caja de luces. Pensé que tal vez alquilabas el piso. La caja de luces. Mi estómago se revolvió. ¿Qué día fue eso? Martes. Por la tarde. Estuve con gripe. No salía, así que escuchaba todo. Se encogió de hombros, como pidiendo disculpas. Asentí sin decir más. Subí las escaleras de 2 en 2, con la mente corriendo más rápido que mis pasos. Martes. Viernes. Gente entrando. Voces. ¿Cuántas veces había pasado sin que yo lo supiera? Encendí el ordenador. Abrí el historial de la cámara de timbre que había instalado hacía un año, pero que casi nunca revisaba. Vacío. O, mejor dicho, manipulado. Los días clave. Los archivos no estaban. Alguien había borrado los registros. Llamé a mi hermana. Segunda vez que no contestaba. Luego a mi madre. Hola, cariño. Su voz dulce, demasiado dulce. ¿Viniste a casa mientras yo estaba fuera? ¿Qué? ¿Nosotras? No. Pausa. Bueno, creo que papá fue a dejarle unas cosas a tu hermana. Pero fue solo un rato. ¿Qué cosas? Medicinas. Ropa. Está pasando por un momento difícil, ya sabes. Un momento tan difícil que necesita mi casa sin pedirme permiso. Otra pausa. Más larga. Luego ese tono. Culpable pero evasivo. Sabes que tu hermana no está bien. Solo queríamos ayudarla. Ella dijo que tú estarías de acuerdo. Pensamos que... Colgué. No grité. No dije nada. Solo colgué. Y me quedé mirando la pantalla vacía del móvil, como si pudiera explicarme lo que acababa de escuchar. Salí al balcón. Desde allí vi el coche gris de mis padres aparcado enfrente, algo que no había notado antes. ¿Seguían aquí? ¿En algún otro piso? Esperando a que yo me fuera otra vez. La rabia me invadió, pero era una rabia fría, que no estallaba, se acumulaba, como el polvo detrás de los muebles que nadie limpia porque no quiere ver lo que hay. Esa noche me senté en el sofá. Abrí una libreta y empecé a escribir. Fechas, detalles, cosas que antes ignoré o racionalicé. El olor a incienso que no uso. Una marca de tacones en el parquet del pasillo. Un vaso con carmín en el borde. La voz de un hombre en la línea fija, preguntando por el grupo. El grupo. Recordé una vez, abril, tal vez mayo, en la que volví antes de lo previsto. La casa estaba vacía, pero había sábanas húmedas en la lavadora. Sábanas que yo no usaba. En su momento pensé, quizás mamá vino a limpiar. Pero mamá no toca mi lavadora. Nunca lo hizo. Ahora todo comenzaba a encajar. Las piezas estaban ahí, solo que yo no quería verlas. No podía aceptar la idea de que mi familia, mi madre, mi padre, mi hermana, usaban mi casa como si fuera un lugar común, un espacio disponible, un recurso. Lo hacemos por tu hermana, dirían, como si mi vida pudiera arrendarse a cambio de su bienestar. Y entonces, sin querer, pensé, ¿y si no es solo por ella? Me levanté, fui al baño, cerré la puerta, apoyé la espalda contra el azulejo frío. Me miré en el espejo. Había una grieta, pequeña, apenas visible, justo encima del marco. No estaba antes. Respiré, largo, profundo. Ya no podía fingir. Ellos sabían lo que hacían. Y yo también. Por supuesto, aquí tienes la tercera parte en español, siguiendo la estructura narrativa y el tono cinematográfico. No dije nada durante 2 días, pero tampoco dormí. Caminaba por la casa como si no me perteneciera, como si fuera una invitada incómoda en mi propio espacio.
Cada objeto, cada rincón, parecía haber sido tocado por manos ajenas. Lo sabía, pero aún no podía probarlo. Así que empecé a actuar. Instalé cámaras nuevas. No una, sino 4. Discretas, sin luces. Una en la entrada, otra en el salón, una tercera apuntando hacia el pasillo, y una más en mi habitación, escondida detrás de los libros. Todo conectado a la nube. Esta vez nadie podría borrar nada. No se lo conté a nadie. ¿Sigues molesta con mamá?, me escribió mi hermana por WhatsApp. No contesté. Ella solo quiere lo mejor para todas. Tú también, ¿no?, escribí. Pero no lo envié. En cambio, empecé a observar. Como una extranjera que escucha un idioma que casi entiende. Llamadas. Comentarios fuera de lugar. Un mensaje de un número desconocido. ¿Habrá sesión el viernes? No respondí. Lo busqué en internet. Estaba ligado a un foro privado con nombre ambiguo. Círculo de Sanación, Madrid Norte. Vi el logo. Lo reconocí. Mi hermana lo llevaba en una de sus camisetas. Yo había pensado que era una moda. Una de esas fases que no duran. Estuve a punto de entrar al foro, pero me pedía un código de acceso. Solo miembros. Solo invitados. Mi propia casa. Y yo fuera. Me invadió un impulso extraño. Llamé a mi padre. «Papá, necesito que me digas la verdad». «¿Sobre qué? ¿Quiénes están usando mi casa?» Pausa. Luego su voz. Baja, cuidadosa. «Solo gente de confianza. Es algo comunitario. Tu hermana organiza reuniones. Es algo espiritual. No es lo que crees». ¿Y qué creo yo, exactamente? Que es algo turbio. Pero no lo es. Es hermoso. Se ayudan entre ellos. Ella ayuda. Como tú no puedes. Ese último golpe. Como tú no puedes. Colgué sin despedirme. Las manos me temblaban. La semana siguiente fingí otro viaje. Dejé el coche en casa de una amiga. Cerré todas las persianas. Apagué el móvil. Me escondí en un piso alquilado por horas, con acceso a las cámaras en mi portátil. Esperé. El jueves por la noche, a las 20:42, vi cómo mi madre entraba con una llave. Luego mi hermana. Luego 2 hombres que no conocía. Uno llevaba una caja con luces. Otro, algo parecido a un parlante. Mi padre llegó a las 21:03. A las 21:15, el salón estaba iluminado con velas. Se escuchaban cánticos. Gente descalza. Ropa blanca. Sonrisas. A las 22:10, una mujer lloraba mientras otra le tocaba la frente. Mi hermana dirigía la escena, como una sacerdotisa, como si ese espacio le perteneciera. A las 23:00, la atmósfera cambió. Se cerraron las cortinas. La cámara del salón empezó a captar sombras, movimientos entre cuerpos. Risas bajas, susurros, bebidas. Alguien apagó una de las cámaras, pero yo ya había grabado todo. Miré la pantalla. No podía dejar de mirar. No era una reunión. No era ayuda. Era algo más. Algo que no quería nombrar. Volví a casa al amanecer. Abrí la puerta con mi llave, como si pudiera borrar lo que había visto. Pero el olor seguía ahí. Incienso. Vino. Sudor. Me senté en la cocina. Abrí el portátil. Guardé los vídeos en 3 discos duros distintos. Uno lo dejé en casa. Otro lo llevé a una abogada. El tercero lo escondí. Y llamé a la policía. No para denunciar. Aún no. Solo para preguntar. ¿Qué se necesita para denunciar una ocupación no autorizada? La voz al otro lado fue clara. Pruebas de que usted no dio su consentimiento. Miré el reloj. Las 7:12 de la mañana. Afuera, la ciudad despertaba. Y yo, por fin, también. Aquí tienes la 4ª parte, siguiendo la estructura emocional y narrativa establecida. La denuncia fue un fracaso. No porque faltaran pruebas. Las tenía todas, ordenadas,
etiquetadas, incluso con capturas de pantalla, sino porque la ley no reconoce lo invisible. Familia, dijeron. Sin violencia, dijeron. No hay daños materiales. Volví a casa después de hablar con la policía, con una mezcla de vergüenza y furia, como si yo fuera la intrusa, como si mi intento de proteger lo mío fuera exagerado. Al entrar, lo sentí. No el olor esta vez, la atmósfera, como si la casa hubiera decidido dejar de ser mía. Fui directa al dormitorio. La cama estaba revuelta, no como cuando duermo sola. Alguien había estado allí. Las almohadas desplazadas. Una botella de agua que no era mía. Un mechón de cabello negro sobre la sábana blanca. Me arrodillé y miré debajo de la cama. Nada. Me levanté. Abrí el armario. Vacío. Pero al cerrar, un papel cayó del estante superior. Un folleto. Encuentros de apertura espiritual. Nivel segundo. Abajo, mi dirección. Escrita a mano. Sin mi nombre. Rompí el papel en silencio. Luego me senté. No lloré. No grité. Pero por dentro, algo se rompió. Esa noche, llamé a mi hermana. Me contestó al segundo tono. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté sin rodeos. Estoy cenando. ¿Por? ¿Quién durmió en mi cama? Silencio. ¿Quién se metió entre mis sábanas? ¿Quién usó mi cepillo de dientes? No hagas drama. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es ese círculo? Son nuestros amigos. Nuestra familia elegida. ¿Elegida por quién? ¿Por mí? Otra pausa. Larga. Tensa. Lo necesitaba, ¿vale? Mamá y papá me ayudan porque tú nunca estás. Siempre viajando. Siempre distante. Yo estoy aquí. Con ellos. Con los que creen en mí. Así que decides que mi casa es tu templo. Y conviertes mi vida en una mentira. Tú tienes tanto. Una casa vacía. Un sueldo estable. Una vida ordenada. ¿Y no puedes compartirlo un poco? Me quedé paralizada. El descaro. La manipulación. Esto no es compartir. Es invasión. Es familia, gritó. Lo hicimos por amor. Colgué. No tenía más palabras. Pero ella sí. A la mañana siguiente, mi madre me esperaba en la puerta. Ni siquiera tocó el timbre. Me llamó desde abajo. Abre. Quiero hablar. Abrí. Pero no la dejé pasar del umbral. Ah, no fue con mala intención, dijo, con esa voz que usaba cuando yo era niña y lloraba por una muñeca rota. Pero lo hicieron. A sabiendas. Tu hermana necesitaba un lugar donde sanar. Este grupo la ayuda. La sostiene. Es algo profundo. Espiritual. ¿Y mi consentimiento? ¿Eso es superficial? No respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de culpa. De presión. La policía no puede hacer nada, dije. Ella asintió. Pero yo sí. ¿Qué harás? ¿Nos denunciarás? A tu familia. La palabra familia se me clavó en el pecho como una espina. No respondí. Ella bajó la mirada. Luego, antes de irse, susurró. Eres tan fría a veces, hija. Tan dura. No sé en qué momento te volviste así. Cerré la puerta. Y lloré. Pero no por ellos. Por mí. Por seguir creyendo que el amor debía doler para ser real. Esa noche, desconecté todas las cámaras. No porque ya no importara, sino porque sabía que lo peor no se vería en vídeo. Lo peor estaba en las palabras no dichas, en la culpa proyectada, en esa frase que se repetía una y otra vez en mi cabeza. Lo hicimos por amor. Como si el amor justificara el atropello. Como si el amor fuera una excusa. Me senté frente al ordenador. Abrí un nuevo documento y escribí: ya no son bienvenidos. Lo imprimí. Lo pegué en la puerta. Lo envié por correo electrónico. Lo mandé por mensaje. No respondieron. Pero al día siguiente, alguien rayó mi buzón. Una palabra. Traidora. Aquí tienes la quinta parte.
centrada en el cambio interno de la protagonista y la ampliación del conflicto. Desperté con el sonido de un taladro en la calle y una palabra aún en la cabeza. Traidora. Como si fuera yo la que rompió algo sagrado. Como si proteger lo mío fuera una agresión. Salí del edificio sin mirar a nadie. Crucé la calle directo al coche. Conduje sin rumbo, con la música apagada. Necesitaba moverme, pensar, o dejar de pensar. Me detuve en un parque que frecuentaba de niña. Me senté en el banco donde solíamos comer bocadillos los domingos. Vi pasar familias, perros, ciclistas, gente que no imaginaba que una casa podía volverse un campo de guerra. Y entonces lo supe. Esto ya no era solo entre nosotros. Conecté el móvil. Volví a buscar el nombre del círculo. Navegué más profundo. Encontré un foro. Cerrado, pero con algunos comentarios públicos. Testimonios. Frases como «finalmente me liberé». La ceremonia me rompió y me reconstruyó. Gracias por abrirnos tu espacio sagrado. Mi espacio sagrado. Había fotos. No de mi casa, pero sí de objetos que reconocí. Una manta que mi abuela me tejió. Un cuenco de cerámica que traje de Oaxaca. Todo usado como altar, como parte del ritual. Sentí náuseas. Y luego, entre los nombres de los agradecimientos, uno que no esperaba. Natalia Álvarez, psicóloga colegiada, consultora de trauma, directora del programa de reconfiguración energética femenina. ¿Una profesional? Busqué su contacto. Tenía web, currículum, especializaciones en abuso, dependencia emocional, grupos terapéuticos. Le escribí. Le conté que mi hermana estaba vinculada a un grupo que usaba mi casa sin consentimiento, con rituales espirituales de dudosa ética. Su respuesta llegó 2 horas después. Lamento mucho tu experiencia. No colaboro con el Círculo de Sanación Madrid Norte desde hace meses. Hubo incidentes que me hicieron cortar toda relación profesional con ellos. Si necesitas hablar más a fondo, estoy disponible. La llamé. Me atendió con voz firme. Le conté todo. No omití nada. Lo que describes, dijo, no es terapia, ni espiritualidad. Es manipulación. Y muy probablemente, explotación emocional y económica. ¿Económica? ¿Nunca te pidieron dinero? No. Pero pensé en mi hermana, en cómo siempre tenía algo nuevo, pese a no tener ingresos fijos. En cómo mi madre ayudaba. En cómo hablaban de compartir los recursos. ¿Y si no era solo mi casa? Exacto, respondió. Puede que estés viendo solo una parte del mecanismo. Me quedé en silencio. Sentí que algo en mí se giraba. Como si por fin pudiera mirar el monstruo de frente. No solo habían violado mi intimidad, estaban montando algo más grande. Usando mi casa como punto de paso, de atracción, como base de operaciones. Y todos lo sabían, menos yo. Colgué. Me quedé sentada en el coche. Llamé a Laura, una amiga abogada. ¿Qué pasa si pruebo que mi propiedad ha sido usada para fines comerciales sin permiso? Entonces es grave, dijo. Si hay transacciones, testigos, difusión en redes, puedes denunciar por usurpación, enriquecimiento ilícito, incluso asociación ilícita si hay indicios. ¿Y si son mis padres? Silencio. Luego, la ley no distingue afectos, distingue hechos. Me llevé las manos a la cara. No lloré. No tenía lágrimas. Tenía rabia, pero una nueva. No la del dolor personal, sino la de la injusticia estructural. Esto no era solo una traición íntima. Era un abuso sistemático, planeado, justificado con discursos de luz, pero operando en la sombra. Y mi casa solo era una más. Ese día volví con otro objetivo.
Ya no se trataba de que no usaran mi cepillo de dientes. Se trataba de evitar que usaran a más personas. Ya no era por mí. Era por las que venían después. Por supuesto. Aquí tienes la sexta parte, centrada en el build-up estratégico y la transformación de la protagonista. No volví a entrar por la puerta principal. Desde ese momento, todo fue planificación, precisión, distancia, como si, para sobrevivir, tuviera que convertirme en otra. Esa misma tarde me reuní con Laura en una cafetería de techos bajos y camareros indiferentes. Le pasé un sobre con copias de los vídeos, pantallazos, correos. Ella los revisó uno por uno, sin hablar. Esto es suficiente para iniciar una demanda por uso indebido de propiedad privada, dijo finalmente. Y si encontramos transacciones económicas ligadas al espacio, puede escalar. ¿Y si hay gente afectada? Entonces entramos en otro terreno. Daño psicológico, negligencia profesional, incluso sectarismo. Esa palabra flotó en el aire. Sectarismo. Una palabra que yo había rechazado durante meses, pero que ahora tenía peso, forma. Le pregunté qué necesitaba para seguir adelante. Testigos. Alguien más que lo confirme. Un nexo entre lo que pasa adentro y lo que se muestra afuera. Sabía dónde buscar. Volví a casa solo para recoger la cámara externa, esa que nadie había tocado. Luego pasé por una tienda de informática y compré un disco nuevo, con nombre neutro. Lo guardé todo ahí. Mientras copiaba los archivos, me fijé en una imagen. Una cara conocida. Víctor. Un tipo que mi hermana mencionó una vez, como guía del grupo. Aparecía en los vídeos entrando y saliendo, hablando con mi madre, con mi padre. Siempre en el centro. Siempre sonriente. Lo busqué en redes. Encontré un perfil privado con solo una foto. Una ceremonia en un jardín, velas y gente abrazada. Y una ubicación. Refugio Norte. Empecé a conectar hilos. Publiqué en un foro anónimo bajo seudónimo. Conté lo básico. Que mi casa fue usada sin permiso. Que había un grupo con discurso espiritual. Que buscaba hablar con alguien que hubiera participado. Recibí 4 mensajes. 3 eran vagas sospechas, pero uno. Una mujer llamada Carla. Me escribió directo. Estuve en una sesión en tu casa. Me dijeron que era un espacio abierto, que tú vivías fuera del país, que todo era parte de un proyecto de sanación familiar. Nunca me sentí cómoda. Me fui en mitad de la segunda noche. Le pedí que habláramos por teléfono. Dudó, pero aceptó. Su voz era temblorosa, pero firme. Todo parecía legítimo. Tu hermana nos daba la bienvenida. Había fotos tuyas en las paredes. Documentos tuyos. Como si tú lo hubieras aprobado todo. ¿Qué hacían ahí? Rituales. Terapias grupales. A veces tocaban temas sexuales, pero lo disfrazaban de desbloqueo energético. Yo me asusté. ¿Pagaste algo? Donaciones. 150 euros por fin de semana. Decían que era contribución consciente. Sin factura. 150 euros. Por fin de semana. Multipliqué en silencio. 4 personas por sesión. A veces más. Mi casa convertida en ingreso estable. Un ingreso del que yo nunca vi un céntimo. Le pedí a Carla que declarara. Dijo que lo pensaría. Al día siguiente, fui a la imprenta. Mandé hacer un cartel. Este espacio ha sido utilizado ilegalmente. Estamos en proceso legal. Toda participación está registrada. Lo pegué en la puerta. Y luego me senté en un banco, al otro lado de la calle, a esperar. A las 3 horas llegó mi madre. Lo leyó. No lo arrancó. Solo lo miró. Luego se alejó. A las 5 apareció Víctor.
Llevaba gafas de sol y una carpeta en la mano. También leyó el cartel. Lo fotografió. Luego miró hacia la calle. No me vio. Pero yo sí lo vi. Vi su gesto. No de sorpresa, de cálculo. Y fue ahí donde entendí. Esto no iba a detenerse con una conversación. Iba a doler. Pero esta vez yo también iba a golpear. Aquí tienes la séptima parte, centrada en la confrontación y el clímax público de la historia. El correo llegó a las 7:13 de la mañana. Asunto: citación para declaración voluntaria. Firma: Policía Nacional. Lugar: Comisaría de Hortaleza. Fecha: viernes. Lo había conseguido. La denuncia estaba en marcha. Pero no fue solo mía. Carla aceptó declarar. Y no lo hizo sola. Consiguió a otra mujer, Marta, que también estuvo en mi casa. Ambas entregaron mensajes, transferencias, grabaciones de voz de mi hermana y de Víctor. Una de ellas incluso había tenido una sesión individual en el baño. Salió de allí con moretones. Lo llamaron catarsis corporal. El caso empezó a respirar por sí solo. La policía contactó conmigo 2 días después. Esta vez, la voz al otro lado ya no sonaba incrédula. ¿Está usted dispuesta a permitir el registro del inmueble? Por supuesto, respondí. Pero ya no se usará más. Cambié la cerradura. Instalé una puerta blindada. Quité todas las fotos familiares. Cerré con llave cada armario. Saqué los objetos que podrían ser usados como rituales. Devolví la casa a su esqueleto original. Y entonces organicé mi jugada final. Un viernes por la tarde, cuando sabía que el grupo solía reunirse, lo provoqué. Publiqué desde un perfil anónimo en sus foros. Este fin de semana, apertura especial. Nueva energía. Nueva consagración. Usé palabras que mi hermana repetía. Frases que había escuchado en sus vídeos. Esperé. El sábado, a las 19:00, el portal ya tenía movimiento. Víctor llegó primero. Luego 2 mujeres que no conocía. Luego mi hermana. Por último, mis padres. Entraron como siempre. Con naturalidad. Con esa soberbia tranquila del que se siente dueño. 5 minutos después, la policía tocó el timbre. Yo los veía desde el coche. Aparcada al final de la calle. El agente mostró su placa. Víctor trató de sonreír. Mi madre dijo algo, agitando las manos. Mi padre bajó la cabeza. Mi hermana lloró. La policía entró. Estuvieron dentro 43 minutos. Salieron con varias cajas. Una de ellas llevaba mi nombre escrito en marcador negro. Otra tenía sobres con dinero en efectivo. 3.500 euros. Nadie fue detenido. Pero todos fueron citados. Yo no hablé con ellos. Ni una palabra. Días después, mi madre intentó llamarme. Luego mi hermana. Luego las 2 juntas, desde el número fijo. No contesté. Y entonces ocurrió lo que no esperaba. La respuesta pública. Un perfil de Instagram compartió un comunicado. Estamos siendo perseguidos por una campaña de odio. Nuestro espacio de sanación ha sido atacado por una mente cerrada, incapaz de comprender la evolución espiritual de su propia sangre. La mente cerrada era yo. El post se llenó de comentarios. Unos me defendían, otros me acusaban. Uno decía: ¿cómo puede una hermana traicionar así? Otro: esa mujer protegió lo que es suyo. Ojalá más lo hicieran. Yo no respondí. Pero mi buzón volvió a hablar por mí. Esta vez, alguien dejó una vela negra derretida clavada sobre una nota. El karma vuelve. No me inmuté, porque el karma no vuelve. El karma ya está aquí. Y esta vez, lo traje yo. Aquí tienes la 8ª y última parte, con cierre visual y emocional,
sin explicación ni moraleja. Volví una última vez. Era temprano, aún sin sol. Llevaba guantes, una caja vacía y el cartel que decía «Se vende». Lo pegué sobre la puerta, justo encima de donde antes decía «Traidora». Dentro, todo estaba en silencio. Las paredes desnudas, el eco de mis pasos, el salón vacío, el suelo sin marcas, ninguna vela, ningún incienso, ningún dios inventado. Me acerqué a la ventana. Afuera, la calle seguía igual. Perros. Gente con prisa. Un niño en patinete. Tomé la manta de mi abuela. El cuenco de Oaxaca. Una foto mía con 5 años. Cubierta de polvo. Eso fue todo. Al cerrar, no miré atrás. Al cruzar el portal, no esperé a nadie. Caminé sin apuro hasta el contenedor y dejé caer una carpeta vieja. Dentro estaban los folletos, los nombres, las fechas, las pruebas. Ya no me servían. Me subí al coche. Encendí el motor. No puse música. Y justo antes de girar en la esquina, vi a mi hermana del otro lado de la calle. No nos saludamos. Ella me miró fijo. Yo simplemente aceleré.